Puede ser que Jehová sea una entidad de la organización que es sana, es buena y haya hecho los sacrificios o el tema cuando los primogénitos mataron, sí. Esa organización de Jehová. ¿Cómo puede ser que haya matado o esas cosas? Porque él venía en representación de una organización más grande, pero no era el único que estaba trabajando en aquel entonces acá. Había 5 grupos, él era uno de 5 grupos. Y aparte de eso, había otro grupo que no venía de parte de los buenos y se hacía pasar por Jehová. Entonces ese grupo, cuando no estaba Jehová, venía y empezaba a dar información. Y esa información era confusa. Él era el que decía que era vengativo, que era fuego consumidor, que era ira y todos estos conceptos, porque esos conceptos no venían de realmente de Jehová. Bueno, algo me había dicho él que estuvo en las reuniones de ese tema, pero mi marido era el que quería preguntar. Le llamaba mucho la atención de por qué. Este grupo eran más de 13 a 14 personas y después tenían muchos con ellos y vinieron en varias ocasiones en la antigüedad. Pero el otro grupo, los malos, por así decirlo, los impostores, sí estaban más tiempo acá. Permanentemente estaban ubicados en ciertos lugares y cuando no estaba el grupo de Jehová, ellos se hacían pasar por él y hacían comunicación y confundían. La mayoría de profetas de Israel no llegaban a hacerles demasiado caso porque como no, digamos que si tenían un corazón muy noble, no le hacían caso a las cosas que fuesen negativas, en especial Moisés. Pero hay personas que a lo mejor no tienen esa misma forma de pensar y toman esas informaciones y las llevan por un mal camino, digamos. Por ejemplo, la idea original que tenía el grupo de Jehová era que los descendientes de Abraham pudiesen tener una forma de pensar muy distinta al resto de gente del mundo y pudiesen transmitir esta forma de pensar al resto de individuos. Sin embargo, esta idea la transformó el grupo malo, los impostores, para que ellos se dicen que eran el pueblo especial, que eran mejores que los demás, que era una especie de raza superior. Y esto generó un poquito de complicaciones porque ya ellos no quisieron compartir esta información con el resto del mundo, sino que se la guardaron solo para ellos. Hasta el día de hoy en el judaísmo está prohibido que los judíos enseñan a los gentiles. ¿Y esa organización mala, para quién trabaja? Para sí mismos. ¿Para sí mismos trabajan? Ellos se creen que son legítimos herederos de todo y lo hacen por sí mismos. Tienen sus propios dioses que son anteriores a ellos. Entonces donde dice Jehová es varón de guerra, eso estaría mal. Depende porque hay conceptos mixtos, en el sentido de que había informaciones que son un tanto ingenuas, o sea, no tienen malicia y pueden ser de utilidad. Pero en algunos otros casos, cuando se hablaba así, de casos de violencia, de casos de guerra y similares, era más que todo el otro grupo, el grupo impostor. Luego también existe otro problema, y es que aparte de este grupo impostor, ellos mismos tenían otros grupos que son de la misma región de allá, fuera de la tierra, y ellos estaban muy ubicados en Canaán. Tenían hijos que habían tenido con humanas y esos hijos eran muy grandes y los habían hecho sentirse que eran herederos del planeta. Entonces estamos nosotros, los seres humanos, compitiendo con ellos que se creían superiores y que medían 3-4 metros de altura. Entonces les ayudaban y les incitaban a destruir la raza humana. Entonces hubo varios problemas por eso. Y cuando el pueblo de Israel quiso entrar a la tierra de Canaán, se encontró que muchos de los cananeos, de los pueblos de esa región, tenían a estos gigantes como sus paladines.
como sus guerreros principales, y no los iban a permitir entrar. Y la mayoría de estos pueblos practicaban satanismo, rituales de magia, ocultismo, sí, brujería, hechicería, todo lo que era magia negra. Entonces estaban muy conectados con espíritus oscuros, de modo que todo lo que pertenecía a su pueblo estaba maldito. Cuando el pueblo de Israel llegaba, les decían: destruyan todo y no dejen nada, porque cualquier persona, desde el niño, el animal, la casa, sus utensilios, todo estaba maldito. David decía que Jehová de los ejércitos iba delante de él cuando él tenía una batalla con los pueblos contrarios, ¿no? Claro, a veces ocurría precisamente eso. El grupo de Jehová no tenía interés en entrar en asuntos bélicos, no quería destruir a nadie, pero el otro grupo sí los tenía. Entonces el pueblo de Israel no podía simplemente entrar a algún lugar pretendiendo que las cosas fuesen a salir bien, que los otros se rindiesen o que los otros se fueran. Entonces tenían que enfrentarse armas contra armas. Y en ese sentido, como esos pueblos los estaban ayudando fuerzas oscuras, pues también los ángeles también se prestaron para ayudarlos a ellos. Por lo que había guerra entre humanos, pero también había guerra entre aquellos que no eran humanos. Estaban mezclados, digamos, ahí. Ajá. De hecho, hay muchos testimonios a lo largo de la historia antigua que relatan que mientras ciertos pueblos tenían conflictos, veían en las nubes que se enfrentaban fuerzas.